Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, martes 9 de junio, en Geopolítica Diaria. El Oriente Medio atraviesa esta mañana su momento de mayor tensión desde el inicio del frágil alto el fuego de abril, después de que Irán e Israel intercambiaran misiles por primera vez en 2 meses. Mientras Oriente Medio absorbe ese impacto, el Cáucaso del Sur vivió ayer una jornada electoral que puede redefinir el mapa de alianzas de la región, y en Ucrania la guerra sigue su curso sin pausa a pesar de los intentos diplomáticos de los últimos meses. Comenzamos en el estrecho de Hormuz, donde esta madrugada un helicóptero de combate del ejército de los Estados Unidos, un Apache A-64, cayó al mar mientras realizaba una patrulla de vigilancia frente a las costas de Omán. Los 2 soldados a bordo fueron rescatados en estado estable en lo que el Mando Central de los Estados Unidos describió como la primera operación de rescate en el mar llevada a cabo por un dron naval no tripulado en la historia militar estadounidense. El presidente Donald Trump confirmó que los pilotos estaban bien, aunque añadió que la causa del accidente permanecía bajo investigación. El incidente se produjo en el contexto de la campaña aérea y naval que Washington mantiene en el estrecho desde mediados de marzo, cuando comenzó a intentar reabrir esa vía marítima, que Irán cerró al tráfico internacional como represalia tras los ataques del 28 de febrero. El estrecho de Hormuz es el paso por el que transita aproximadamente el 20% del petróleo que consume el mundo, y su cierre prolongado ha provocado una crisis energética global que sigue presionando los precios del combustible y los alimentos. Lo relevante hoy no es solo el accidente en sí, sino lo que revela: hay operaciones militares activas de los Estados Unidos en esa zona a diario, en unas condiciones en que cualquier incidente puede complicar las negociaciones de paz que se llevan a cabo en paralelo, mediadas principalmente por Pakistán. Y es que esas negociaciones pasaron ayer por su peor prueba desde que comenzaron. El domingo por la noche, Israel lanzó nuevos ataques contra Hezbolá en el sur del Líbano, en la zona de Tiro. Irán respondió lanzando cerca de 30 misiles balísticos contra Israel, según confirmó el ejército israelí, que afirmó haberlos interceptado en su mayor parte. Caen restos sobre la Cisjordania y sirenas suenan en Tel Aviv y otras ciudades. Israel contraatacó golpeando instalaciones petroquímicas en el suroeste de Irán. Fue el intercambio directo de fuego entre ambos países más grave desde que el 8 de abril entró en vigor un alto el fuego frágil, cuyo alcance ha sido disputado desde el primer día. Washington e Israel sostienen que el acuerdo solo cubre el frente directo entre los dos países, mientras que Irán insiste en que Líbano debe estar incluido y que los ataques israelíes contra Hezbolá en ese territorio son violaciones del acuerdo. Tras el intercambio, ambas partes anunciaron que suspendían sus operaciones, aunque en términos notablemente distintos. El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que Israel había detenido los ataques contra Irán, pero sin reconocer formalmente ningún alto el fuego. Irán anunció la suspensión de sus operaciones, pero con una condición explícita: si Israel continúa atacando en el Líbano, Teherán reanudaría sus acciones con mayor intensidad. Esa condición es, a día de hoy, un problema sin resolver, porque Israel emitió esta mañana nuevas órdenes de evacuación para la ciudad costera de Tiro en el sur del Líbano, incluidas zonas que hasta ahora habían quedado al margen de los bombardeos. Hezbolá ha seguido lanzando cohetes hacia el norte de Israel. La lógica detrás de la posición iraní está siendo analizada con atención. Teherán está vinculando el frente de Líbano al frente directo con Israel como una forma de proteger a su aliado regional más importante, Hezbolá, que lleva semanas bajo una presión militar de enorme intensidad. Netanyahu, por su parte, rechazó explícitamente esa ecuación, argumentando que Irán pretendía imponer una nueva lógica al conflicto. La pregunta que queda abierta es si las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, que ya arrastraban dificultades serias, pueden sobrevivir a este nuevo episodio de fuego cruzado. El secretario de Estado Marco Rubio exigió la semana pasada que Irán concrete por escrito sus compromisos sobre el uranio altamente enriquecido antes de avanzar en ningún acuerdo preliminar. La respuesta de Teherán fue acusar a Washington de actuar de mala fe, en parte porque el Departamento del Tesoro aplicó nuevas sanciones al brazo de ventas de petróleo del ejército iraní en plena fase de negociación. Desplazamos el foco hacia el Cáucaso del Sur, una región que los medios occidentales suelen tratar como periferia pero que hoy ocupa un lugar central en la reconfiguración del espacio postsoviético. El domingo, Armenia celebró elecciones parlamentarias que han sido descritas de forma amplia como un referéndum geopolítico encubierto.
El primer ministro Nikol Pashinyan y su partido Contrato Civil obtuvieron el 49,81% de los votos, según los datos finales de la Comisión Electoral Central, y lograron 61 de los 105 escaños de la Asamblea Nacional. La principal coalición de oposición, denominada Armenia Fuerte y con posiciones más próximas a Moscú, quedó en segundo lugar con el 23,29%. Reuters, citando fuentes de inteligencia occidental y documentos, había informado antes de la votación de que Rusia desplegó operaciones encubiertas para intentar socavar a Pashinyan, incluyendo campañas de desinformación y planes para trasladar ciudadanos armenios residentes en Rusia al país con el objetivo de influir en el resultado. El Kremlin no respondió a esas informaciones. El resultado tiene consecuencias que van más allá de Armenia. Pashinyan ha retirado a su país de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, el equivalente ruso de la Organización del Atlántico Norte o OTAN, y ha acercado progresivamente Ereván a la Unión Europea. También firmó el pasado agosto un acuerdo de paz con Azerbaiyán, en un proceso mediado por los Estados Unidos, aunque sectores de la oposición lo acusan de haber cedido demasiado en ese proceso. Esta victoria electoral consolida su mandato para continuar ese giro estratégico hacia Occidente, lo que supone una pérdida de influencia directa para Moscú en su vecindario inmediato en un momento en que Rusia ya afronta el desgaste de la guerra en Ucrania. Sobre Ucrania, la situación en el frente sigue siendo la de un conflicto de alta intensidad sin señales de resolución próxima. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el 8 de junio se registraron 213 enfrentamientos a lo largo del frente, con una concentración especial en los sectores de Pokrovska y Uliápole. La inteligencia de defensa británica señaló a principios de mes que las fuerzas rusas mantienen presión sobre ciudades fortificadas de Donetsk, incluidas Dobropilia y Kostiantynivka, mientras intentan crear una zona de amortiguamiento en las regiones fronterizas de Sumy y Kharkov. El proceso diplomático no ha desaparecido, pero sigue estancado. La última tregua de corta duración, coincidiendo con el día de la victoria ruso en mayo, estuvo marcada por acusaciones mutuas de violaciones desde el primer momento. En el Sahel y el norte de África, el conflicto en Sudán continúa en su cuarto año sin avances diplomáticos verificables. Según el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la guerra entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las fuerzas de apoyo rápido se ha convertido en un conflicto de desgaste sostenido por apoyos externos, con frentes activos en Kordofán y Darfur, uso creciente de drones y ataques sobre infraestructura de Jartum. Naciones Unidas describe la situación humanitaria como la mayor crisis de desplazamiento del mundo, agravada especialmente para mujeres y niñas. Los intentos de mediación regional siguen fragmentados por los intereses encontrados de los actores exteriores que apoyan a cada bando. Lo que el día de hoy deja visible es una tendencia de fondo que atraviesa varios de estos conflictos, la fragilidad estructural de los altos el fuego negociados bajo presión sin resolver las causas de fondo. En Oriente Medio, el acuerdo de abril nunca resolvió la disputa sobre si Líbano quedaba dentro o fuera de su ámbito, y esa ambigüedad acaba de producir el peor episodio de escalada desde entonces. En Ucrania, cada pausa temporal ha sido seguida de una reanudación del fuego. En Armenia, la victoria de Pashinyan cierra una fase pero abre otra. Moscú no ha terminado de aceptar la pérdida de ese espacio, y la reacción rusa a este resultado, más allá de los canales diplomáticos habituales, es una variable que habrá que seguir de cerca. La pregunta que sobrevuela todos estos frentes es la misma: si los actores con capacidad para presionar a las partes están todos ellos comprometidos en sus propios cálculos de poder. ¿Quién puede realmente sostener un proceso de paz cuando las conversaciones llegan a su momento más delicado? Gracias por acompañarnos hoy en Geopolítica Diaria. Si este análisis les resultó útil, les invitamos a suscribirse al canal, dejar su me gusta y compartirlo con quien quiera entender mejor lo que ocurre en el mundo.